Hola, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a una nueva clase de Fisiología General en el módulo de Fisiología Vegetal. Hoy día vamos a continuar nuestras clases con fotosíntesis y vamos a ver la segunda fase de este proceso, que es la fase de carboxilación, la fase que mal se llama fase oscura, que en realidad es una fase que es independiente de la luz. Eso, ya, fase independiente de la luz. ¿Sí? Alex Cute. Vamos a... Ok. Ahí estamos. Eh, ahí sí. ¿Se ve mejor? Entonces, vamos a comenzar donde quedamos la vez pasada. La vez pasada nosotros quedamos en que la fase clara o fase que es dependiente de la luz generaba poder reductor y energía. ¿Sí? En esta fase lo que vamos a tener es que vamos como sustrato a tener ribulosa 1,5-bifosfato, ¿ya? Que es un azúcar de 5 carbonos y de CO2, ¿cierto? Que tiene un solo carbono, que es de la atmósfera, y que son el sustrato del ciclo de Calvin, donde vamos a tener esta molécula de 5 carbonos más esta molécula de un carbono, y vamos a generar dos moléculas de 3 carbonos, y eventualmente esas moléculas van a ir a producir azúcar, ¿ya? Como resumen, tenemos que este proceso ocurre también dentro de los cloroplastos, pero ocurre en el estroma del cloroplasto. ¿Ya? Todas las reacciones de cadena transportar electrones ocurren en las membranas de los tilacoides, y ahí después se genera, ¿no es cierto?, ATP y NADPH que sale hacia el estroma, y en el estroma va a ocurrir la serie de reacciones del ciclo de Calvin. ¿Ya? Esto yo creo que lo ven en bioquímica, ¿ya? Pero para que podamos repasar un poquito, vamos a ver lo siguiente. Nosotros tenemos aquí una molécula que es la ribulosa 1,5-bifosfato. ¿Por qué 1,5? Porque este es el carbono 1, este es el carbono 5, y tiene fosfato a cada lado, y tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. ¿Ya? El CO2 tiene un carbono unido a dos oxígenos. Es la forma más oxidada del carbono, ¿cierto? Porque no puede estar más oxidado que eso. Está unido con doble enlace, ¿no es cierto?, para cada lado con un oxígeno, ¿ya? Y aquí, esta enzima, en el caso de las plantas C3, esta enzima es la enzima más abundante en el planeta. Es la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxidasa, la rubisco. ¿Ya? La rubisco, recuerden, este que está acá, el sustrato, es la ribulosa 1,5-bifosfato. ¿Sí? Entonces, esta es la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxidasa, rubisco carboxilasa, porque es capaz de pegar un carbono, carboxilar esta molécula de 5 y generar una molécula de 6 que es transiente, es decir, que no tiene vía estable, ¿ya? Y que se parte, y la primera molécula estable que se forma es el 3-fosfoglicerato, ¿ya? El 3-fosfoglicerato es una molécula de 3 carbonos, y por eso este tipo de metabolismo se llama C3, porque tiene 3 carbonos. C de carbono, 3 de 3. 1, 2, 3, ¿ya? Y hay una molécula entonces que tiene un fosfato, ¿cierto? 3-fosfoglicerato. Y esta es la primera molécula que incorpora un carbono externo, ¿ya? Externo. Ojo, aquí los numeritos, porque esto está balanceado como para producir, digamos,
moléculas nuevas completas. Por eso está balanceado por 3 por 3, ¿ya? Porque en el fondo, al estar multiplicado por 3 significa que da como 3 vueltas para generar una de estas que venga completamente desde la atmósfera, ¿ya? Entonces, ¿por qué se llama carboxilasa oxidasa? Porque esta enzima, en la evolución de las plantas, ¿ya? No es o sea, digamos, cuando apareció esta enzima, ¿ya? En la evolución, mm, tiene un problema en el sitio, no es un problema, pero el sitio activo de la molécula no es capaz de discriminar entre el CO2 y el oxígeno. Entonces, en el sitio activo, la molécula puede funcionar como carboxilasa, pero dependiendo de la presión parcial de oxígeno, temperatura y otros factores, también puede funcionar como oxidasa, es decir, puede funcionar al revés, ¿ya? Rompiendo moléculas orgánicas y liberando CO2, es decir, como que fuera respiración celular, pero en ese caso sin producción de energía. Entonces, esa función de oxidasa es como que funcionara al revés la máquina, ¿cierto? Pero perdiendo energía, perdiendo moléculas en vez de ganando, ¿ya? Y en ese caso, a diferencia de la oxidación que ocurre en la mitocondria, no hay generación de ATP cuando funciona como oxidasa en este caso, ¿ya? Entonces, carboxilasa cuando funciona en el ciclo Calvin y oxidasa en ciertas circunstancias cuando funciona para el otro lado, ¿ya? El 3-fosfoglicerado, con uso de la energía que generamos en la fase clara, se fosforila y queda como 1,3-bifosfoglicerato, ¿sí? Esta molécula se reduce con el poder reductor que generamos en la fase clara, poder reductor, ¿sí? Y se genera el gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato, también conocido como G3P, gliceraldehído 3-fosfato, es una molécula clave que puede ir a regenerar la ribosa 5-bifosfato, ¿cierto? Para seguir este ciclo de Calvin, ¿ya? Aquí, en este otro paso, también hay reacciones que tienen que ver con fosforilación, qué sé yo. Y hay varios pasos intermediarios, pero si quieren ver la bioquímica lo pueden ver ahí. Y si no, puede salir del ciclo, ¿ya? Para la gluconeogénesis o formar otras moléculas orgánicas, como otras azúcares, lípidos, compuestos estructurales, etc. Entonces, a partir de este ciclo, puede salir el G3P hacia otras rutas metabólicas y formar compuestos orgánicos, o puede recuperarse para seguir ganando carbono. Entonces, en estricto rigor, por cada vuelta se incorpora un CO2 de la atmósfera, entonces 3 vueltas de este ciclo pueden generar una molécula completa de 3 carbonos de gliceraldehído hecha completamente de átomos de la atmósfera, ¿ya? Y para eso entonces voy a necesitar 3 de esto y 3 de esto, ¿sí? ¿Vale? Aquí está balanceado porque son 3 moléculas de esto más 3 moléculas de esto, van a generar 6 moléculas de esto, ¿cierto? Y de estas 6 moléculas de esto, ¿no es cierto? 5 se van para acá para regenerar esta parte y una se va para acá. Porque por cada de estas vueltas, una va a estar formada completamente desde la atmósfera. Por eso están tan balanceados los números aquí como la estequiometría de la reacción. Pero en el fondo esto pasa por cada vuelta, ¿ya? Entonces, en esta fase se fija el carbono con la enzima rubisco, ribosa 1,5-bifosfato carboxilasa. En esta fase se fosforila, en esta fase se reduce. Y aquí, en esta fase clave, ¿no es cierto?, puede seguir para recuperar esta molécula o puede ir a otras vías metabólicas, ¿ya? Entonces, la rubisco es una carboxilasa oxidasa. Carboxilasa pega carbono, oxidasa libera CO2, ¿sí? Libera CO2 y puede usar el oxígeno como sustrato. Eso, su función de carboxilasa oxidasa va a depender de la concentración parcial de CO2 y oxígeno, y va a depender también de la temperatura, ¿ya? Y tiene que ver también con la demanda y suministro de carbono, ¿ya? Cuando, por ejemplo, hay mucho carbono atmosférico, la presión parcial de carbono es más alta, digamos, funciona como carboxilasa. Si hay mucha demanda de carbono, eso está sacando
el producto y tiende a equilibrar la reacción hacia el producto, ¿ya? Es decir, si hay mucha demanda de carbono, probablemente la enzima va a funcionar como más carboxilasa, ¿ya? ¿Sí? Esto que está acá es algo súper importante, que es una curva de respuesta al CO2, en este caso, y lo que tenemos aquí es la concentración de CO2, ¿sí? Y aquí tenemos la fotosíntesis. La fotosíntesis se puede medir como micromoles de CO2 por metro cuadrado por segundo, es decir, por área y por tiempo, pero en este caso es el CO2 que desaparece de un espacio, ¿sí? O al revés se puede medir como evolución de oxígeno, es decir, como oxígeno que aparece en un espacio. Ambos casos son equivalentes para medir fotosíntesis, ¿ya? ¿Qué es lo que nos llama la atención de esta curva? Es que generalmente la fotosíntesis se comporta así. Hay una fase que es lineal y luego se satura y llega a una fase que es máxima, ¿ya? En este caso con el CO2. Tenemos que la pendiente de la fase lineal, ¿cierto? Es la eficiencia de carboxilación. Es decir, cuál es la tasa máxima de que convierte esto en moléculas orgánicas, ¿ya? Y otra cosa interesante, que si nosotros vamos aquí, cuando estamos a 0 CO2 externo, el valor aquí es negativo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede haber una fotosíntesis negativa? ¿Cómo puedo tener yo menos fotosíntesis? ¿Ya? Eso es lo interesante, es que en este caso, cuando hay 0 CO2, ¿sí? Esta es la tasa de fotorrespiración. Fotorrespiración, es decir, cuando hay 0 CO2, vamos a tener que la enzima va a funcionar como oxidasa y esta cantidad de carbono, en vez de estar siendo chupada desde la atmósfera, va a ser emitida a la atmósfera. Por eso el valor es negativo. Es como una antifotosíntesis, ¿sí? Entonces, este es el valor de la fotorrespiración. Es decir, de la cantidad de oxígeno que se consume y el CO2 que se libera por la rubisco cuando está funcionando como oxidasa. Cuando llegamos aquí a 0, ese es el punto de compensación del CO2 y es la concentración de CO2 necesaria para que haya un balance exacto entre la actividad oxidasa y carboxilasa de la rubisco, tal que la ganancia neta de carbono es 0. Es decir, en ese punto, la concentración de CO2 me permite que se ganen los mismos moles de carbono que se pierden por su función de oxidasa. Y llega un punto, obviamente, que fíjense que todo esto son enzimas y que dependen de la fase, ¿no es cierto?, clara, entre comillas, para que genere poder reductor y energía. Obviamente, la velocidad de reacción enzimática depende de la temperatura, etcétera, etcétera, esto del sustrato, ¿no es cierto? Pero tiene un límite, porque eso está basado en reacciones de transferencia de energía, de moléculas, de vibración, de reacciones químicas, y eso, la velocidad no es infinita. Entonces, una vez que ya aumento el CO2 a cierto punto, esto se satura. Esta es una concentración, entonces, a partir de este punto, la concentración de CO2 es saturante. Es decir, la maquinaria enzimática fotosintética está a su máxima velocidad y no puede ir más rápido porque tendría que sintetizar nuevas proteínas para poder hacerlo más rápido. ¿Se fijan? Entonces, esta es la tasa de saturación. Y a este punto, a esto nosotros lo conocemos como fotosíntesis máxima, en este caso dependiendo del CO2. Hay otro factor obviamente aquí que no hemos visto todavía, que es la luz. Aquí estamos viendo la respuesta al CO2. ¿Ya? En general hay diferencias entre las C3 y las C4. Aquí dice fotosíntesis, aquí dice concentración de CO2, ¿ya? Y aquí tenemos el punto de compensación. Y tenemos diferencias entre las plantas C3 y las plantas C4. Las plantas C4, a diferencia de las C3, no tienen la rubisco como enzima de carboxilación, sino que tienen la PEP carboxilasa. ¿Qué es la PEP carboxilasa? Fosfoenol piruvato carboxilasa. Y lo que tenemos ahí es una molécula de 3 carbonos, ¿ya? Y que con que es el fosfonol piruvato, y que con la PEP carboxilasa, fosfonol piruvato carboxilasa, le pega un CO2 y genera una molécula estable de 4 carbonos, ¿ya? No genera el 3-fosfoglicerato, sino que genera una molécula de 4 carbonos.
que es estable, y por eso estas se llaman C4. Y la PET carboxilasa no tiene actividad oxidasa. Por eso, cuando nosotros hacemos una curva de respuesta al CO2, vamos a ver que parte del cero. No tiene valores negativos, a diferencia de la C3. ¿Y por qué no tiene valores negativos? Porque no funciona como oxidasa. ¿Ya? Entonces, a bajas concentraciones de CO2, las C4 siempre le van a ganar a la C3 porque las C3 están perdiendo una parte de este CO2 por la actividad de oxidasa de la rubisco. ¿Ya? Entonces el punto de compensación aquí es básicamente cero y acá está corrido para la derecha. A medida que aumentamos la concentración de CO2, se van emparejando y las C4 saturan antes y las C3 son capaces de, a altas concentraciones parciales de CO2, tener una mayor fotosíntesis neta que las C4. ¿Ya? Entonces aquí ganan las C4 y en esta parte ganan las C3. ¿Ya? En estado estacionario, la tasa neta de asimilación de CO2 es igual a la tasa de difusión de CO2 a la hoja. ¿Qué significa eso? Significa que básicamente todo el CO2 que entra a la hoja se convierte por fotosíntesis en moléculas orgánicas. Es decir, se carboxila y se mete dentro del ciclo Calvin. ¿Ya? Eso es lo que dice esto. Y la difusión de CO2 se puede describir por la primera ley de Fick. Esto es física, yo sé que hay gente que no le gusta, pero estamos sujetos a sus leyes, ¿no es cierto?, inevitablemente. ¿Qué es lo que dice la ley de Fick? La ley de Fick dice que la fotosíntesis, entonces, si esto es verdad, si en estado estacionario la tasa de fotosíntesis depende de la difusión del CO2, vamos a tener que, entonces, la fotosíntesis, que su símbolo generalmente es E o A, cualquiera de los dos, y N por neta, va a depender de G, que es la conductancia estomática, al CO2, multiplicado por la diferencia de concentración del CO2 entre la parte atmosférica y la capa límite, que es la parte inmediatamente afuera del estómago, y adentro, I, que es interno. ¿Ya? ¿Sí? Conductancia es como, es lo mismo que en electricidad, ¿ya? Conductancia es el inverso de la resistencia. Conductancia es como cuánto es capaz de moverse por unidad de tiempo, ¿cierto? Por ese lado. Y la resistencia es al revés, cuánto se resiste el movimiento por unidad de tiempo, ¿ya? Entonces, y esta diferencia, ¿por qué? Porque siempre las cosas tienden a moverse en un gradiente de concentración. Cuando este gradiente es más grande, o sea, cuando la diferencia hay más afuera y menos adentro, esto tiende a entrar más fácilmente. Cuando esta diferencia es más chica, tiende a entrar más difícilmente. Entonces vamos a tener dos factores relevantes, la conductancia y el delta, ¿no es cierto?, de concentración de CO2. ¿Ya? Como esto es conductancia, es equivalente a decir que es la diferencia de concentración dividido por la resistencia, porque G es igual a 1 partido por R. ¿Ya? Resistencia, conductancia. ¿Sí? Si esto lo consideramos para la fotosíntesis. Si consideramos el agua, que recuerden que cuando abren los estomas las plantas para que ingrese el CO2, al mismo tiempo, como hay más agua en los tejidos internos, el agua tiende a salir. ¿Ya? En este caso se le denomina E a la tasa de evapotranspiración, es decir, a los moles de agua que salen por unidad de tiempo o por unidad de área. Y eso va a depender de la conductancia estomática al agua, ¿cierto?, multiplicado por la diferencia de concentración entre adentro y afuera. ¿Por qué se pone al revés aquí? Porque adentro hay más que afuera. ¿Sí? Adentro hay más agua y afuera hay menos agua y la dirección de movimiento es de adentro hacia afuera. ¿Ya? Y obviamente esta conductancia al agua es igual a 1 partido por la resistencia. ¿Ya? La resistencia al agua, es decir, cuánto se opone el estoma al paso del agua de adentro para afuera, va a depender de diferentes factores. La resistencia de la capa límite, es decir, imaginemos que es el metro, ¿cierto? Se abren las puertas del metro y ahí nos faltan los idiotas que están esperando entrar al metro y en vez de ponerse al lado, se paran al frente de la puerta. Y la gente se quiere bajar.
Entonces va a ser complicado bajarse porque van a haber estos idiotas ahí parados que no saben que tienen que correrse para el lado. ¿Sí? Eso es la resistencia de la capa límite. Van a haber moléculas de agua saturando el ambiente inmediatamente a la salida del estómago que van a evitar que salgan más moléculas de agua porque ese ambiente va a estar saturado. ¿Sí? Esa es la resistencia de la capa límite. La resistencia estomática, que tiene que ver con simplemente el hoyo, es la puerta del metro, ¿ya? Porque el estómago se puede cerrar o abrir y eso va a variar la resistencia estomática. También las características del estómago, la cantidad de estómago, etc. El tamaño de los estómagos. Y también la resistencia cuticular. Hay una difusión de, en este caso, de agua o de CO2 a través de la cutícula, es muy menor, pero no es cero. Entonces, por eso también se coloca aquí la resistencia cuticular. En términos de resistencia, lejos esta es la más grande, ¿ya? Esta es la más grande. Esta y estas son menos importantes, o sea, muy importantes fisiológicamente, pero la cantidad de conductividad por la cutícula es muy baja, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que Farquhar, ¿ya? Este gallo, usando la ley de Fick, lo que cachó es que si yo puedo describir cuáles son las resistencias para el agua, para el CO2 va a ser más o menos lo mismo, considerando ciertas diferencias en las moléculas. Entonces, lo que hace es describir la resistencia para el carbono, para el CO2, ¿sí? Del CO2, en relación a las resistencias del agua, ¿ya? Y las resistencias del agua multiplicadas por un factor, y ese factor tiene que ver con las diferencias en resistencia debidas a las características de la molécula, el tamaño de la molécula, etc. Entonces, lo del agua es fácil calcular, ¿ya? Entonces, yo voy a tener que la resistencia al carbono va a ser la resistencia del agua de la capa límite multiplicado por este factor, más la resistencia estomática multiplicado por este factor, ¿sí? ¿Ya? Y aquí tenemos que eso es lo mismo a 1 partido por la conductividad, y entonces si yo puedo medir esta diferencia en concentración, voy a poder calcular la fotosíntesis a partir de el agua, ¿ya? De la resistencia al agua, ¿ya? Esa es la cuestión. En general, la conductancia estomática es mucho, 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 mucho menor que la conductancia de la capa límite, ¿ya? Y entonces la fotosíntesis sería igual a la diferencia en concentración, ¿cierto?, del CO2 dividido por la resistencia, y que esta resistencia yo la puedo expresar como la resistencia de la capa límite más la resistencia estomática, y este componente que está acá es la resistencia del mesófilo, ¿ya? Esta resistencia del mesófilo en los papers que tienen alrededor de 10 años, incluso algunos más recientes, 5 años, podría no estar y no ser considerada. Hay un investigador que es español que se llama Jaume Flechas, ¿ya? Que es de las Islas Canarias, muy simpático, bueno por carrete. Y este compadre, el Jaume Flechas, descubrió que este factor de resistencia que tiene que ver con la resistencia a la conductancia del CO2 que hay en el mesófilo, es decir, la dificultad, porque recuerden que está el estoma, la cavidad subestomática, van a estar cerca de la cavidad subestomática las células parenquimáticas, pero hay mucho parénquima para el lado y para abajo. Entonces, moléculas de CO2 tienen que difundir a través de las células, ¿ya? Para llegar hasta todos los cloroplastos y todas las células fotosintéticas. Entonces, ahí también hay una resistencia, y él descubrió que esa resistencia no es menor y además no es constante. Y todos los trabajos científicos previos a lo que hizo el Flechas, se escribe Flexas con X, no lo consideraban y asumían que era constante, ¿ya? Y este gallo incluso modificó los aparatos, los IRGA, los aparatos, los equipos con los que se mide la fotosíntesis, ¿ya? Entonces, muy interesante, resistencia del mesófilo, ustedes van a escuchar ahí a los trabajos del Flechas. Ya, estas son las resistencias externas. Esto es lo que estábamos viendo aquí, ¿cierto? ¿Ya? La capa límite. La capa límite, recuerden que es el ambiente inmediatamente a la salida del estómago, hacia
afuera, tiene que ver con el tamaño de la hoja, las características, capa límite que las que tienen lisas, ¿sí? Porque genera topografías de tipo cueva que va a generar microclimas. Los tricomas también generan mayor capa límite, ¿ya? Limitan la entrada del CO2. Recuerden que los tricomas, por ejemplo, entonces vamos a tener que nos ayudan en el sentido de que limitan la pérdida de agua, pero tienen un costo que es que también limitan la entrada de CO2. ¿Por qué? Porque esto es proporcional, eso estamos viendo, ¿ya? Aquí, estamos viendo que es proporcional con un factor. También cosas que alteran la capa límite, el viento, ¿ya? Porque obviamente arrastra estas moléculas que están encima. Es como que en el ejemplo del metro, tenemos el metro, se abren las puertas, estaban los idiotas justo a la salida de las puertas del metro parados, evitando que la gente pueda salir. Entonces llega un compadre, un guardia, luchador de la MMA, ¿no es cierto? Y se pone a correr y a empujar a todos los idiotas hacia un extremo, ¿cierto? Entonces los corre de la entrada de la puerta del metro y la gente puede salir del metro fácilmente, ¿ya? Entonces el viento mueve las moléculas y reduce la capa límite. Después, otra resistencia externa es la estomática, ¿ya? Recuerden, ahí está. Capa límite, estomática. Y en este caso tiene que ver con los estomas abiertos o cerrados, la densidad estomática, el tamaño del poro y todo esto más. Y también diferencias entre especies. Por ejemplo, plantas que son de ambientes soleados, de pioneras, o plantas que son sombra tolerantes, son diferentes, ¿ya? Y la resistencia cuticular es una resistencia muy alta y que en la noche tiende a ser más relevante porque hay una mayor acumulación interna, perdón, y que entonces por diferencia de concentración tiende a haber una cierta salida por la cutícula. Y la interna, estas son externas, y la interna es el mesófilo, la resistencia al mesófilo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tanto rollo con esto del mesófilo? Porque la dificultad tengo el estómago, la cavidad estomática, tengo aire, entonces voy a tener problemas de difusión con el CO2. Pero una vez que llego al límite de la cavidad subestomática, tengo células. Entonces, ese CO2 se convierte en anhídrido carbónico, ¿cierto? Y se pone en esta forma, y la difusibilidad, la difusión de esto en agua es órdenes de magnitud menor que el CO2. ¿Y cómo lidian las plantas con eso? Bueno, uno, las células fotosintéticas están pegadas a la cavidad subestomática y generalmente los cloroplastos están pegados a la membrana celular y a la pared, ¿no es cierto? Están súper cerca del borde para que haya la mínima distancia entre el borde, la entrada y el cloroplasto, porque si no esto se hace muy lento. Y también hay algunas proteínas especiales que transportan agua con esto disuelto y pueden meter rápidamente, aumentar la velocidad en que se mueve esto, ¿ya? Entonces, la anhidrasa carbónica es la enzima que convierte esta cuestión, ¿no es cierto? Y que entonces, como la difusión es tan lenta, los cloroplastos se ubican en el borde para que haya la mínima distancia entre la parte que está aérea y la parte que está en forma disuelta en agua, ¿ya? Como es más lenta, mejor disminuir la distancia. No sé si han escuchado esto del fraccionamiento isotópico, tiene bastante uso en ecología hoy en día, y básicamente el carbono es carbono 12, la mayoría, pero de forma natural en la atmósfera hay isótopos estables del carbono, como el carbono 13. El carbono 13 es un isótopo del carbono 12, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? La enzima rubisco y la enzima percarboxilasa tienen distinta discriminación isotópica. ¿Qué significa discriminación isotópica? La discriminación isotópica significa que son capaces de filtrar de alguna manera los isótopos y no usarlos tanto o sí usarlos tanto. Una planta
con mayor discriminación isotópica significa que va a tener respecto de la atmósfera menos carbono 13, porque es capaz de filtrarlo negativamente y usar más bien el 2. ¿Ya? Y nosotros podemos aquí tener una distribución de la firma isotópica de plantas C3 y las plantas C4. Y vamos a ver que estas tienen una mayor discriminación isotópica. ¿Ya? Tienen menos carbono 13 en relación a la atmósfera. ¿Sí? En relación a lo que se esperaría por lo que está en la atmósfera. Entonces, ¿y esto tiene algún uso? Por ejemplo, yo puedo identificar el azúcar, si es, por ejemplo. Pero también tiene otros usos más bien ecológicos. Ya, esta curva, muy importante, muy importante, muy importante. Igual, similar a la que teníamos acá, ¿ya? Tenemos aquí fotosíntesis, ¿ya? Recuerden que aquí P o A, cualquiera de los dos, y puede ser CO2 o puede ser oxígeno, cualquiera de los dos, ¿ya? Tenemos aquí, entonces, fotosíntesis, y aquí tenemos luz, cantidad de luz. En este caso está como nivel de irradiancia. La irradiancia es una manera de medir luz, no voy a ir en mucho detalle porque no vale la pena, pero hay distintas maneras de medir luz, ¿ya? En fisiología, una de las maneras más usadas no es la irradiancia. La manera más usada es considerando la luz fotosintéticamente activa, se llama PAR, Photosynthetically Active Radiation, es decir, de las ondas electromagnéticas, el rango que es relevante para la fotosíntesis, es decir, entre los 400 y los 700 nanómetros, ¿ya? Y se mide en micromoles de fotones por metro cuadrado por segundo, generalmente, ¿ya? Y esto, por ejemplo, la irradiancia creo que no es por segundo, algo así, o no es por metro y no por metro cuadrado, no sé, algo así, ¿ya? Pero este es un menos usado. Entonces tengo aquí fotosíntesis, tengo luz. Aquí esto es bien interesante porque cuando yo tengo cero luz, voy a tener un valor negativo de fotosíntesis. Y en este caso no se debe a la, a la actividad oxidasa del rubisco. ¿Ya? En este caso se debe, ¿qué será este valor negativo de fotosíntesis? Este valor negativo de fotosíntesis en oscuridad, cuando hay cero luz, es el costo metabólico de mantención de la planta. Recordemos que la planta es eucarionte, por lo tanto tiene que hacer respiración celular, por lo tanto tiene que tener mitocondria, y las mitocondrias tienen que usar azúcares y tiene que usar oxígeno como aceptor final de la cadena transportar electrones del complejo 4 para generar energía y vivir como eucarionte cualquiera. Entonces, este básicamente es el costo de mantención metabólica, es el carbono que se gasta, ¿no es cierto?, que se emite por la respiración celular, ¿ya? O podemos decirlo, el oxígeno que se consume, por eso el valor es negativo, o el CO2 que se emite, igual que nosotros hacemos respiración celular o cualquier organismo eucarionte, ¿ya? Entonces, este valor, que en general en las plantas es relativamente bajo, es como el gasto de operación, ¿no es cierto?, la energía de mantención, ¿sí? El metabolismo basal, que en animales se llama. En el caso de las plantas, este valor en animales se llama, o sea, este valor en plantas se llama tasa de respiración oscura o respiración oscura y el símbolo es R sub D, como dark respiration, RD, ¿ya? Respiración oscura. Este valor de aquí, respiración oscura, ¿ya? A medida que aumentamos la luz, llegamos al punto cero. ¿Y qué significa eso? Ese punto es la cantidad de luz necesaria para que se gane por fotosíntesis la misma cantidad de CO2 que se produce por respiración celular. Es decir, estoy pagando justo el costo de mantención. ¿Sí? Es decir, es como si pensáramos en un organismo
Heterótrofo sería como la comida necesaria para mantener el organismo sin crecer, sin nada. Solamente mantenerlo vivo, como el mínimo de energía. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, este se llama punto de compensación de la luz. La fotosíntesis, donde se iguala el gasto costo metabólico basal con la cantidad de CO2 que estoy ganando y quedo en cero. El oxígeno que ocupo en la respiración celular y el oxígeno que yo produzco por fotosíntesis es la misma cantidad. Estoy en cero, 0,0. Pero esta luz generalmente relativamente bajo este nivel de luz. Punto de compensación de la luz. Luego tengo esta fase, ¿no es cierto?, que es lineal, donde la fotosíntesis va a aumentar de forma lineal con la luz, y en esta, obviamente, la pendiente es la tasa de fotosíntesis máxima. ¿Ya? Esa pendiente es la tasa de fotosíntesis máxima. ¿Sí? Y obviamente esta luz después se pone esto asintótico y llego acá a un punto donde esto se llama A max o fotosíntesis máxima. ¿Sí? Aquí está luz. Entonces, y este nivel de luz, cuando ya no aumenta más la cantidad de luz, se llama luz saturante. ¿Y por qué es interesante? Porque la fotosíntesis máxima es una unidad que nos permite comparar una planta con otra. Porque si yo comparo dos plantas a esta luz, para una planta esa luz puede ser muy poca y para otra puede ser mucha. Por eso tengo que comparar la fotosíntesis máxima y tengo que hacer las curvas de respuesta a la luz para ver las características fotosintéticas de una especie y otra. Es decir, esta curva no es igual para todas las especies. Esa es la modalidad. Si comparamos la C3 y la C4, vamos a tener que en general las plantas C4 tienen tasas pendientes más altas. ¿Ya? Es decir, tienen una mayor eficiencia de fotosíntesis, ¿sí? Comparado con las plantas C3. ¿Ya? Y esto está corrido así como a la derecha. ¿Vale? Después vamos a ver que niveles de luz en exceso, esto hace que la curva decaiga y produce otros problemas. Ya, fluorescencia. Esto es algo que tiene más que ver con la fase clara de la fotosíntesis, pero lo veo acá porque como vemos equipo y cuestiones, prefiero verlo en esta parte. Cuando yo tengo los fotosistemas ya totalmente reducidos, como en estado cero, ¿ya? Y quiero saber qué tal está como el estado de salud de los fotosistemas, ¿ya? Lo que yo hago es pegarle un flachazo de luz saturante. Esto es el equivalente de probar cómo está un auto, el motor de un auto, haciéndolo partir de 0 a 100, así como y ver cómo se comporta el auto, ¿ya? Más o menos esa es como una idea. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Yo voy a tener un aparato que mide fluorescencia. Recuerden que la fluorescencia es una de las maneras como se relajan los estados excitados de los electrones de los pigmentos, ¿ya? Y voy a medir la fluorescencia principalmente del fotosistema 2. También se puede medir el fotosistema 1, pero lo que más se usa hoy en día es la del fotosistema 2, ¿ya? Y lo que yo voy a hacer, voy a prender una luz muy suavecita, ¿ya? Voy a tener una fluorescencia basal y voy a darle un pulso de luz, pero a todo chancho, ¿ya? Un pulso de luz muy intenso. Y como les decía, voy a prender el auto, voy a poner primera y voy a salir patinando con el auto, ¿sí? Viendo lo más rápido que puede salir, ¿ya? Y esa patinada va a generar que se produzca como estaba todos los sistemas de transporte de electrones parados y lo hago funcionar al máximo de una vez, hay como que se manean y como que, ¿no es cierto? Esto como, hay que partir, hay que partir. Y entonces hay un exceso de energía que se va a reemitir como fluorescencia. Y vamos a tener, si nosotros medimos aquí fluorescencia con un aparato, vamos a tener que cuando le doy el pulso al chancho de luz, voy a tener un pic de fluorescencia. A eso se le llama FM. Y la diferencia en fluorescencia desde el estado basal, cuando yo pongo una luz suavecita y le pongo la luz al chancho, es el FB, ¿ya?
Y el valor de FB dividido por FM es un valor ecofisiológico que nos permite saber el estado de salud del fotosistema 2. Y se usa como proxy, es decir, como una manera indirecta de ver el estado fisiológico de una planta. ¿Ya? Cuando yo después le doy otro pulso de luz, ¿ya? Pero con plantas que han estado expuestas a la luz, voy a tener una menor fluorescencia, ¿ya? Porque aquí ya la cosa está como andando, ¿cierto? Ya el motor está con el aceite circulando. Y a la diferencia en fluorescencia tiene que ver con el apagamiento no fotoquímico, esto tiene que ver con el ciclo de la xantófila, que en el fondo todo este exceso de energía que veíamos cuando la planta estaba en oscuridad es disipado por el ciclo de las xantófilas principalmente, ¿ya? Y el apagamiento fotoquímico tiene que ver con cambios conformacionales, con transporte cíclico de electrones y otro tipo de apagamiento que es fotoquímico, ¿ya? En general, el rendimiento cuántico es proporcional al FBFM, ¿sí? Por eso es una medida que se usa mucho, además es fácil de medir. Hay aparatos que lo miden así, que es como una especie de pinza con un aparatito así chico y uno aprieta un botón y le da un valor. ¿Ya? Un FBFM normal, es decir, de una planta que está en condiciones con buena agua, tranquila, le hicieron un masaje, está alrededor de 0,8. Y valores menores a 0,8 indican algún tipo de estrés. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué pasa? Cuando yo tengo, aquí tenemos luz, o sea, fotosíntesis, perdón, y tenemos photon flux density, ¿ya? Esto es densidad de flujos de fotones, ¿sí? Es decir, luz, ¿ya? Yo tengo que la curva de la fotosíntesis es así, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que esto saturaba y llega a una fotosíntesis máxima, ¿ya? Pero aquí yo estoy aumentando más todavía la luz, ¿o no? Entonces, si yo grafico la cantidad de luz que siempre va a aumentar de forma lineal, pero la fotosíntesis se chanta. Y lo que tengo aquí en la zona achurada es todo el área de exceso de energía producto de los fotones, exceso de fotones, exceso de luz, ¿ya? Exceso de luz. Y toda esta energía tiene que ser de alguna manera disipada porque solamente puedo usar esta. Y todo este exceso de energía, si no se maneja de alguna manera, ya va a producir daño fotoquímico, estrés oxidativo, daño en las membranas, desorganización de los fotosistemas, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? Que ocurre fotoinhibición. ¿Qué es la fotoinhibición? La fotoinhibición es un proceso en el cual el exceso de luz provoca eventualmente una disminución en la fotosíntesis. ¿Ya? También hay disipación de energía por el ciclo de la xantófila, es decir, que es disipación por calor. ¿Ya? Hay una batería de antioxidantes que, en el fondo, cuando esto ya produjo daño oxidativo, produjo estrés oxidativo, van a haber moléculas antioxidantes que van a tratar de comerse, entre comillas, esas moléculas oxidantes peligrosas. Y también movimiento de los cloroplastos, porque los cloroplastos pueden ubicarse de forma como panel solar, es decir, tratando de maximizar la superficie, pero cuando hay exceso de luz, los cloroplastos se pueden ubicar uno debajo de otro. Allá es como los pingüinos que se ponen uno en la orilla y otro más al medio, entonces los de la orilla se sacrifican en el fondo por los del medio, algo así. ¿Ya? Entonces, si pongo los cloroplastos en fila, va a haber algo de absorción de energía a través de los cloroplastos, y entonces a los que están debajo les va a llegar menos que a los que están arriba. ¿Ya? Esos son algunos mecanismos para lidiar con este exceso de radiación. Otros factores que influyen en la fotosíntesis, obviamente la temperatura, porque la temperatura influye sobre todo en las reacciones enzimáticas, la cantidad de agua. ¿Por qué? Porque obviamente esto es un fenómeno que depende de la entrada del CO2 por los estomas. Y los estomas responden también a la cantidad de agua que tiene la planta, y si está el estoma cerrado, no puede entrar el CO2. ¿Ya? También por la cantidad de nutrientes, porque todo el aparato fotosintético son básicamente proteínas, y eso requiere nitrógeno. ¿Ya? Entonces,
el estado nutricional de la planta también va a influir sobre la cantidad de, por ejemplo, rubisco por unidad de área que tiene una planta. ¿Ya? A plantas que se están en condiciones buenas de nutrientes van a tener una mayor cantidad de proteína por unidad de área. ¿Ya? Y obviamente también algunos factores bióticos como por ejemplo infecciones fúngicas, daño por herbívoros y otro tipo de cosas también puede afectar la fotosíntesis. ¿Ya? ¿Qué pasa con la temperatura? Yo voy a tener que el Amax, es decir, la fotosíntesis con luz saturante máxima, cambia con la temperatura y voy a tener un aumento a medida que aumenta la temperatura típico de cualquier reacción enzimática, pero a cierto punto esto comienza a hacer un efecto negativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque comienza a haber, en general, todas las vías de estrés ambiental canalizan o terminan en estrés oxidativo. Entonces, eventualmente esto puede producir estrés oxidativo, dañar las membranas y los fotosistemas y producir esta caída de fotosíntesis, ¿ya? Entonces, la temperatura es buena hasta cierto punto, temperatura óptima, y de ahí comienza a bajar. Recuerden que la temperatura también afecta la fluidez de las membranas, porque son lipídicas, ¿cierto? El movimiento, las tasas de transporte de electrones, etcétera. ¿Ya? Entonces la temperatura hasta ahí bien y de ahí mal. Además, recuerden que, por ejemplo, en planta C3, un aumento de la temperatura también hace que la rubisco comience a funcionar como oxidasa. Entonces voy a tener que la fotosíntesis va a bajar porque parte del carbono se va a perder en la función de oxidasa de la enzima. ¿Ya? Aquí tenemos temperatura de la hoja y tenemos fotosíntesis y tenemos distintas especies. ¿Ya? Y en este caso podemos ver que no todas responden más o menos igual. Y en este caso además tenemos que las plantas pueden responder, ¿no es cierto?, diferente a la temperatura. Y en este caso teníamos plantas que estaban adaptadas, aclimatadas previamente a una alta temperatura y plantas que no estaban aclimatadas previamente a alta temperatura y obviamente una aclimatación previa ayuda a que esto se mejore un poco. ¿Ya? ¿Qué pasa con el agua? Obviamente la fotosíntesis depende de la conductancia estomática, ¿ya? Y depende de esta manera. A mayor conductancia estomática, mayor fotosíntesis, porque básicamente cada molécula de carbono que entra por el estoma se convierte en fotosíntesis. Hasta cierto punto donde voy a tener como la misma, recuerden la curva de respuesta al CO2, donde el aparato fotosintético está funcionando a su máxima velocidad y no importa si yo meto más CO2, ya no me da para hacer más fotosíntesis. ¿Ya? Por eso tenía esta foto. ¿Y qué es lo que pasa? La conductancia estomática depende también de la cantidad de agua, porque cuando hay poca agua, hay una señal fisiológica que cierra los estomas. Entonces voy a tener que, si hay poca agua, esto baja. Estoy por acá. Cierro los estomas, baja la conductividad estomática. ¿Qué es la eficiencia en el uso de agua? La eficiencia en el uso de agua es una medida que nos dice de cuán eficiente es la fotosíntesis en relación a cada molécula de agua que yo pierdo o cada mol de agua que yo pierdo por los estomas. Es decir, tiene que ver con, yo abro el estoma y en el momento que yo abro el estoma, las moléculas de agua que están ahí en la parte debajo del estoma van a ir hacia la atmósfera y cuán eficiente yo soy para hacer fotosíntesis por cada de esas moléculas de agua que se me va. ¿Ya? Se puede medir de forma instantánea simplemente dividiendo A partido por E, es decir, fotosíntesis partido por evapotranspiración. O se pueden calcular valores integrados de la eficiencia del uso de agua haciendo estudios de isótopos, ¿ya? Que es un poco más complicado. ¿Qué pasa con los nutrientes? Por ejemplo, el nitrógeno, que es el de los más relevantes, puede tener que hay una relación más o menos lineal entre la fotosíntesis y el nitrógeno, principalmente por la dependencia de las enzimas de carboxilación. O sea, la rubisco es una proteína, las proteínas son aminoácidos, y los aminoácidos son aminoácidos, es decir, tienen nitrógeno. Mientras más nitrógeno tenga, voy a tener que hay una mayor fotosíntesis, probablemente debido a una mayor cantidad de proteína por unidad de área. ¿Ya? Porque recuerden que esto se mide por unidad de área. Y ahí aparece un concepto que es la eficiencia en el uso de los nutrientes, ¿ya? En este caso de nitrógeno. Porque hay plantas que con el mismo nitrógeno son capaces de hacer más fotosíntesis.
¿Y cuáles son los factores bióticos? Por ejemplo, incluso la luz puede ser un factor biótico porque en las casas de las plantas, la sombra, ¿cierto? Una planta que se le chante encima y le hace sombra es un factor biótico. La herbivoría, las enfermedades, los patógenos como hongos, bacterias patógenas, insectos patógenos, minadores, etcétera, provocan alteraciones en la fotosíntesis, ¿ya? Una cosa que es importante que ustedes sepan, porque les puede servir para su super proyecto que tienen que hacer, uno es el IDGA, que es un aparato para medir fotosíntesis, el Pocket PEA, que es un fluorímetro, el oxígrafo y el medidor de fluorescencia. Esto que está acá es un IRGA, ¿ya? IRGA por su sigla en inglés que se llama Infrared Gas Analyzer. Es decir, analizador de gases infrarrojos. ¿Y qué es lo que hace? Es básicamente una cubeta con un volumen conocido, tiene una cantidad de CO2 que yo conozco, que yo puedo medir. Lo pongo en una hoja y lo que hago es medir cuánto CO2 de esa cubeta desaparece por unidad de tiempo. ¿Y cómo desaparece? Porque se mete dentro de la hoja. Y se asume que todo el que se meta dentro de la hoja se convierte en fotosíntesis. ¿Sí? Y entonces lo que nos da es una medida de micromoles de CO2 por metro cuadrado por segundo. Porque se mide por hoja, en una superficie de hoja. Hay algunos especiales que son para medir musgo y otras cuestiones, pero el más típico es este, que es plano y que mide una cierta área fija de hoja. ¿Ya? Hay algunos que tienen módulos para controlar la luz, por ejemplo, y controlar la temperatura. Entonces se pueden hacer curvas de respuesta a la luz y toda la cuestión, pero el más básico no tiene nada. ¿Ya? Generalmente ahora están conectados a un computador y esto también tiene un data logger que registra los datos y después se pueden exportar hacia un computador. ¿Ya? Este que está acá es un fluorímetro portátil y lo que tienen esas pinzas que se usan para preoscurecer la hoja. Recuerden que queremos saber la fluorescencia máxima del FDFM. Necesitamos que la hoja esté preaclimatada a la oscuridad para tenerlo como en estado cero y de ahí darle el chancacazo de luz. ¿Ya? Esta cosita se enchufa aquí en esta cosa, se abre y se le aprieta el botón de darle el pulso de luz y ahí aquí aparece un número de entre 0 y 1. Generalmente, si está sana esta planta, es 0,8. ¿Ya? Como tarea, tienen que repasar estos tipos de fotosíntesis. Yo les mencioné, lo mencioné un poquito más en detalle, lo mencioné súper brevemente y esto ni lo conté, pero básicamente, rápidamente, esto es un sistema de fotosíntesis donde los estomas se abren de noche, el CO2 se mete a tejidos que son generalmente suculentos, que tienen agua, y se acumula como ácido málico en vacuolas, y de día el malato, como el ion, ¿cierto? Malato, el ácido málico en agua se convierte en malato, el malato se usa como fuente de carbono para la fase, entonces, y usan PEP carboxilasa, ¿ya? Entonces, échenle una repasada, una mirada a estos ciclos, más que nada por cultura general. Y lo que sí tienen que revisar es este paper de Gibnich, Adaptation to Sun and Shade. ¿Ya? Es un paper clásico que tiene una tabla con que ustedes le echen una mirada a la tabla y se aprendan la tabla o la entiendan. ¿Ya? Y lo que hace es comparar algunos valores, por ejemplo, de eficiencia del uso de agua, fotosíntesis, constancia estomática, fluorescencia, no sé, distintas áreas foliares, qué sé yo, de plantas que están aclimatadas o adaptadas al sol y otras que están adaptadas a la sombra. ¿Ya? Obviamente teníamos prácticos asociados a esto y todo, pero ni modo, ya así es la vida. Eso por hoy. ¿Ya? Entonces, importante que aprendan a hacer estas curvas, sepan cómo es la forma de estas curvas, sepan qué significa el RD, el punto de compensación de la luz, la tasa máxima de carboxilación, la fotosíntesis máximas, Amax, ¿ya? Porque lo más probable es que en una prueba les voy a hacer reconstruir una de estas cosas, ¿ya? Eso sería tu tip per today, ¿ya? Si tienen preguntas, dudas, recuerden que está el libro, yo les subí, creo que más de un libro, les subí 2 libros al aula, pueden revisar los libros si es que tienen, bueno, los capítulos que corresponden,
Y si tienen otras preguntas, me pueden preguntar a mí directamente el mail. No me pregunten por el aula porque esos son 2 pasos, ¿cierto? Más fácil que me escriban directo al mail. ¿Ya? Adeu. Take care. Do not leave your house. Adiós.